Muy bien, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta jornada de Razones de Estado, ya este día 11 de noviembre. Estamos junto con ustedes acompañándolos en este barómetro del poder y este barómetro de la política que hacemos a través de la Fuerza del Norte todos los días. Estamos absolutamente en directo, son las 9 de la mañana con 3 minutos y vamos a saludar de inmediato a través de la radio y a través de la televisión a quien nos acompaña con estos análisis, al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que tienen a bien seguirnos acá todos los días, donde hacemos un desmenuzamiento de algunas cuestiones que pasan en Chile y en el mundo, para ver más bien cuáles son los factores que van a incidir en el futuro particularmente político de nuestro país y del mundo. Así es que un saludo muy especial también a los que nos escuchan a través de toda nuestra red de radioemisoras, desde Tocopilla hasta Coquimbo, pasando por Antofagasta, Calama, por supuesto, Vallenar, y tantas ciudades que tenemos, Bolsa General, Bahía Inglesa Caldera, etcétera, etcétera. Y también empecemos este asunto con un saludo especial a quienes hoy día la marraqueta le parece más crujiente, ¿ya? Y el tema rico, que son los distinguidos, digamos, fanáticos de Colo-Colo. Así que una felicitación para ellos. No estoy en ese mundo, pero nobleza obliga a felicitar un tema que fue importante y donde nosotros, los que somos de sangre azul, estuvimos muy cerca, ¿ya? De ser La tocaron. Por ahí. Pero bueno, es parte del devenir. El fútbol es el fútbol. Vamos a la política, vamos a los asuntos de importancia para nuestro país y el mundo, alto. Exactamente, don Percival, y ya una vez aquietadas las aguas del tema futbolístico, estamos pendientes ahora de lo que significa en pocos días más la segunda vuelta de los gobernadores, en donde ya prácticamente están listas las parejas para este último baile electoral del año 2024. Correcto. A ver, aquí se viene por primera vez yo diría que una discusión de verdad, en el sentido de que cuando fueron electos hace 4 años, los primeros gobernadores lo hicieron con una bajísima participación electoral. Hay algunos que votó un padrón electoral de un 20%, un 18%, y de ese 18% sacaron un mingüe, digamos, o un pingüe, digamos, resultado que en la raya para la suma hace que muchos gobernadores llegaron a ser gobernadores con un 4% de padrón electoral. Bueno, acá por supuesto que esto es una pelea importante, ¿ya? Son contextos distintos. Estamos frente a una situación diametralmente adversa, hace 4 años atrás. Y hoy día, querámoslo o no, esta es una decisión política, ¿ya? Acá queremos ver si acaso estos modelos de gestión política se confrontan, y cómo se confrontan a la luz de la existencia de hoy día, donde tenemos un gobierno desgastado, donde tenemos un gobierno que lo ha hecho mal, ¿ya? Que no crecemos, que no tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, en general, donde la permisología nos ha quitado enormes recursos, por ejemplo, con lo que pasó en Antofagasta. Exacto. 1.400 millones de dólares perdidos digamos, con todas sus ganas, por un estúpido, o por una manga de estúpidos, ya que piensa que la plata se saca de los árboles, y donde el crecimiento ya lo ven desde la perspectiva de las utopías torpes, que a muchos le hace sentido la utopía torpe, es decir, no se dan cuenta que la única manera de tener recursos es creciendo, no hay más. Y esta es una pelea que se va a dar ahora importante, entre otras, la política, la económica, la delictual, etcétera, etcétera, con un tema que acusa un problema importante, porque en definitiva, hoy día obviamente este asunto de los gobernadores se transforma en un plebiscito al gobierno, ¿ya? Algunos dicen que no, porque hay liderazgos importantes en algunas regiones que podrían perfectamente ser electos con esos liderazgos, pero a quién representan esos liderazgos es muy importante. Algunos representan al gobierno, ¿ya? Y otros representan a la oposición. Unos representan a las izquierdas, otros representan a las derechas. Y sabemos que hoy día, por la situación política de las izquierdas, podrían devenirse varios ejemplos. No es solamente el caso probablemente de Maipú, ¿ya?
con Bodanovich, donde obtuvo una enorme, digamos, influencia de votos, pero también está en lo general cuánto eso acusa o mueve la aguja de las realidades con las cuales el gobierno se está moviendo, con un tema que le va a seguir dañando muy fuerte, particularmente con ese esquema de fastidio, también esta forma de ciniquez política que representó el hecho digamos, de la situación que vive Monsalve, acusado de violación, el ex secretario del Interior, que le va a seguir dando muy fuerte al gobierno. Independiente de los nombres que el hermano de Hermosilla, ya que involucra a fiscales y digamos, y jueces, para efecto de los nombramientos, algunas cosas particulares, tan propias del poder, eso nos va a mover la aguja, en el fondo, digamos, de la decisión política que los chilenos y chilenas vamos a tomar en 2 semanas más. El próximo 24, corrígeme. 24 de noviembre. 24 de noviembre vamos todos a un voto muy rápido, ya son 2 rayitas, una rayita, un voto con 2 personas, y se acabó. Entonces, vamos a ver cuánto influye en esto, y en el fondo un examen de contrición para nosotros los chilenos y chilenas, para saber si esto que está pasando nos gusta o no, ¿ya? O sea, yo creo que es verdad que la aguja política muchas veces se mueve por las circunstancias propias de quién es el candidato. Pero aquí ya no estamos en el candidato a concejal o el core o el alcalde. Estamos frente a una situación donde, tampoco estamos frente a esa situación donde las derechas iban divididas, a mi juicio torpemente divididas, porque si hay que decirle algo a las derechas, que también son bastante torpes y obesas mórbidas, no se dan cuenta que la unión podría haber hecho que hubieran tenido digamos, una victoria política, pero descomunal, si hubieran juntado todos los votos que hicieron para efecto de todos. Pero también son torpes. En consecuencia, yo creo que ahí, Aldo, se viene un plebiscito ya al gobierno en cada elección a concejal, a gobernador, y yo creo que ahí los gobernadores tienen que establecer, digamos, de qué criterio van a depender y qué modelos ya quieren, digamos, asumir en pos de sus propios ejercicios como gobernadores. Lo más probable es que esto, dicen algunos, que podría transformarse en un empate, 8 gobernadores de un lado y 8 gobernadores del otro. A diferencia que la vez pasada, de los 16, uno solo era digamos, de las derechas. Veremos qué pasa, porque aquí el factor que ha quitado un poco la aguja, que ha dispuesto que la aguja política no se mueva tanto, esa influencia de que justamente lo que generó como el caso Monsalve y en el tema del crimen organizado, que nos va a seguir tallando, y particularmente por un tema que es delicado, distinguidos auditores y televidentes, porque hemos sabido ya que el presupuesto que le están asignando a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, ya es solo de un 23% de las necesidades reales. Es decir, tampoco van a tener plata ni siquiera para ir a hacer digamos, estos actos más bien, a mi juicio, circenses. Correcto. Ya que hacen en la macrozona sur, la macrozona norte, donde están ahí para que se vean ahí, pero no tienen poder para solucionar un problema de detener la delincuencia y el crimen organizado en la macrozona sur, o siguen entrando como Pedro por su casa en la macrozona norte. ¿Ya? Los migrantes, ¿ya?, que vienen muchas veces huyendo desde una perspectiva difícil que está viviendo en Bolivia, ¿ya?, o esta andanada de cuestiones que apuntan a que de Venezuela va a seguir huyendo gente, producto de que el progresista, Nicolás Maduro, el hombre de izquierda, digamos, no respetó sus elecciones, sus elecciones internas, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto de esto podría o no tener alguna influencia ya en una situación política, yo diría, ¿cómo te puedo decir, Aldo? Digamos, externa? ¿Cuánto de Trump va a influir en las elecciones locales? El factor. Ya, ¿cuánto de esto va a afectar que la que sigue punteando todas las encuestas sigue siendo Evelyn Matei? ¿Quiénes son los candidatos de Evelyn Matei? Esa va a ser la gran pregunta. Y lo otro, los candidatos a gobernadores, me refiero. ¿Y a quién representan los candidatos de izquierda, sino al propio Boric? ¿Ya? El mismo, ya, que como hemos dicho muchas veces, y desde acá de Razón de Estado, y con total responsabilidad y con un sentido del deber que nos tenemos con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, decimos que el gran problema
de la manifestación de este acoso o de esta, diría, de esta denuncia a propósito de una violación con la cual se le acusa al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es una responsabilidad única y exclusiva del presidente de la República. Yo no había visto nunca, no me acuerdo, ¿ya? Si acaso alguna vez, estos switch que tiene el gobierno, el presidente de la República en sus ministros, para hacerlos saltar en cualquier minuto cuando hay algún problema, no lo pudo hacer con la ministra Toá, porque yo conociendo a Toá, no me imagino que haya hecho un calibre de una equivocación tan brutal como para que haya sido el propio presidente de la República el que tomó la decisión de respaldar a Monsalve y dejarlo en esa situación, y por eso que hoy día, que se veía la renuncia de la ministra Toá, no es una cuestión que vaya en función de esto, y por eso que el presidente Boric para todo eso, porque él sabe que la responsabilidad él la asumió, y yo creo que por encima de la inclinación que a mi juicio debió haber hecho Toá, conociéndola como es, por todas las implicancias políticas que iba a traer este caso. Ahora, ¿cuánto de eso va a influir en las próximas elecciones? Por supuesto que va a influir. Porque en definitiva, el caso Monsalve, que todavía no, y con un fiscal aliado, ¿ah? O sea, un fiscal aliado que es, Armendáriz, ¿ya? Que ha hecho lo posible en toda su estructura, en toda su acción política, de fiscal, ¿ya? De no esconder, sus simpatías políticas, su cercanía, su agrado, con algún grado de progresismo. En consecuencia, ahí empiezan a sumarse varias cuestiones que hoy día empiezan a causar un golpe brutal, porque el hecho que sepamos que no crecimos nada, ¿ah? O sea, al 0%, cero, no crecimos absolutamente nada, que el IPC vaya a ser más alto que el proyectado, o sea, esa cuestión no significa solamente un decirlo, ¿ya? Es cuando la señora Juanita, cuando iba con sus 10 luquitas, ya, a comprar a la feria y traía varias cosas, hoy día no va a traer nada, o muy poco. Entonces, la gente mide eso y lo ve como una acción propia de qué está pasando con la economía y qué está pasando, por ejemplo, esta mala práctica que hizo con los hospitales. Los hospitales estamos en octubre, final de septiembre, y estaban pidiendo que se les acabó la plata, ¿ya? Y el gobierno de nuevo a ponerle plata, ¿ya? El Estado de nuevo a ponerle plata, y eso es una costumbre que se hace, no importa, se aprueban los presupuestos, que saben que no le van a alcanzar, y eso obviamente trae como consecuencia, distinguidos auditores televidentes, yo diría que una presión gigantesca por los recursos públicos. Entonces nos preguntamos si va a tener o no influencia en la elección de los próximos gobernadores los 140.000 trabajadores más que ha contratado el gobierno en estos 3 años de gobierno que lleva. ¿Y qué están haciendo? ¿O usted nota que hay una mayor agilidad, que se produjo un disparo en el mejoramiento de nuestros índices económicos, que estamos creciendo más, etcétera? Entonces, yo creo que acá, en resumidas cuentas, viene un propósito, ¿ya?, que se mide, o que se puede llamar un plebiscito a las actuales personas que quieren ser gobernadores. Veamos qué dice la gente. Yo creo que también las urnas también hablan, y yo creo que en eso hay que esperar que algunos, en el caso de Antofagasta, lo hemos dicho en otras oportunidades, ahí entre dos progresistas se dividen la torta, no hay uno de un lado y otro de otro, como ocurre, por ejemplo, en Atacama, ¿ya? O como ocurre en Coquimbo, o como ocurre en Valparaíso, o como ocurre en Concepción. En Concepción va un soldado de Maduro, ya, Navarro a la elección. En consecuencia, ahí, y curiosamente, a mí me llama muchísimo la atención que haya sido justamente el Frente Amplio y el Partido Socialista que hayan salido a apoyar a Navarro, por ejemplo. O sea, ¿por qué el Partido Socialista se mete en eso? ¿Ya? Sabiendo que tiene, con todo lo que ha pasado con Monsalve, un problema muy serio, que la gente aquilata. Ahora, muchas veces, Aldo, a ti te conta, a ustedes también, distinguidos auditores, y a todos nos conta, esto de jugar a la mala memoria del chileno. Nos olvidamos. Nos olvidamos que hay un problema, interno y vital, en que los casos vienen pasando uno a otro, ¿ya? Y claro, uno va tapando al otro y se deja fuera de la esfera del análisis la influencia que tiene. Es por eso, ¿ya?, que hoy día es tan importante
no tener en consideración lo que ocurrió con Jackson. ¿Te acuerdas tú de esos años, hace meses atrás? El robo de computadores. El robo de los computadores, esta llamada de la cárcel que se arrancó para Concepción temprano, después vino de la Fundación Estrucha, y después vino el caso, no sé, el caso de la barriga, y después vino el caso, no sé, de tantas cosas que fueron tomando uno a otro las cosas, y ya nos quedamos con qué es lo que pasa, digamos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la próxima visita que va a hacer, Boric a Perú, ahora a la PEC, donde probablemente se encuentre con Trump? Entonces, yo creo que, ¿y qué va a pasar con el progresismo de América Latina, al cual muchos socialistas y muchos comunistas y del Frente Amplio adhieren al proyecto de Maduro? Algunos dicen que no, que digamos que es imposible contenerlo, algunos incluso se atreven a llamarlo dictador, ¿ya? Pero ¿cuánto eso va a influir? Es decir, cuando uno vota por un candidato, debe saber dónde está la mano. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que decíamos recién, en el caso de Concepción, ¿van a votar por el soldado de Maduro para la elección? ¿Por Navarro? ¿Y qué va a pasar en Atacama? ¿O qué es lo que va a pasar en Coquimbo? ¿O qué es lo que va a pasar en Valparaíso? O sea, ¿cuánto de eso va a influir o no respecto al país que queremos tener? Particularmente distinguidos auditores y televidentes, porque lo que acá no tenemos en cuenta es que estamos en un problema tal vez más que serio, no solo por el crimen organizado, ¿ya? El crimen organizado es un tremendo problema que finalmente no queremos solucionar. Ahí estamos con los narcofunerales, que hoy día pareciera que le han dado 24 horas a quienes se estiman como funerales narcos, etcétera, para darle un día, solamente 24 horas, para que no hayan estos verdaderos carros alegóricos con personas sentadas en las ventanas de sus autos o de los buses, disparando al aire en función del delincuente que falleció. Y donde decenas de carros policiales y una centena de policías tienen que quedarse, carabineros, al resguardo de esos canallas. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar y cómo el Estado y particularmente algún sector político defiende, a lo mejor precisemos mejor eso defiende. Yo diría que se hace el leso con el tema de aplicar más rápido. Se hacen los Larry. Los Larry. ¿Cómo podríamos nosotros volver a entender que acá hay también una laxitud en cómo este gobierno y quienes los protegen, incluso sus candidatos a gobernadores, ya ven el tema del crimen organizado? Una cosa es que mucha saliva, mucha palabrita, mucha cosa interesante, que vamos a crearnos con todo lo que resulte responsable, y puras leceras que en el fondo acá queremos ver si finalmente los que aspiran a gobernarnos, ahora en las esferas de las gobernaciones, son capaces y tienen las agallas para entender que este problema es totalmente distinto al que veíamos hace 4 años atrás, cuando fueron electos ya por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no fue nadie a votar por ellos. Digámoslo así, claramente. O sea, ¿por qué tendríamos que, dibujar o mejorar las cifras o eufemísticamente decirlo mejor? Es así. O sea, nadie fue a votar por ellos salvo un poquito de gente que representa el padrón electoral. Hoy día va a ir el 80, el 90% a votar. Y ahí veremos, pues, ¿ya? A quienes quieren. Obviamente se respetan el resultado de las urnas, pero hoy día el ser candidatos de Boric, pucha que pesa, pucha que pesa. Es decir, hoy día algunos ni siquiera quieren salir con la foto con Boric. O sea, cuando uno entiende, y los otros al revés, ¿ya? Los de las derechas, sueñan con salir apoyados por Evelyn Matei. Entonces, ¿qué es lo que aquí lo que va a ocurrir respecto a eso? Es que los candidatos de Boric ya tienen que entender claramente que están frente a un problema muy sustancial, ¿ya? Y que lo que hicieron durante sus ejercicios, hay algunos, les reconocemos alguna vez, digamos, de capacidad de gestión bastante interesante. Sin embargo, son los candidatos de Boric. Entonces, y del sistema, o son las personas que defendieron o que dijeron muchas cosas, ¿ya? Pero no hicieron nada al respecto. Y eso, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, hay que empezar a castigarlo. Claramente, esta cuestión no es que el que habla más bonito, el que habla más largo o el que sabe decir las cosas mejor. Acá tiene que ver con la acción que hicieron estos gobernadores que van de nuevo a la reelección, algunos que van a ser electos, y los que son capaces de asumir
ya un cuento con hoy día con un 80-90% de poder electoral, lo que cambia diametralmente la mirada que hoy día se está ocurriendo. ¿Ya? Hoy día nosotros no podemos tener en consideración lo que ha pasado para atrás. A lo mejor nos olvidamos ya. Nos olvidamos de lo que pasó con las constituciones truchas o con las fundaciones truchas, o nos olvidamos de lo que pasó con las reacciones en las constituciones, cuidado, de ambos lados, de uno mirado con donde teníamos una treintena de naciones y todo un tema que la bandera ya no iba a existir. No están muertos, solo están dormidos. Sí, no, y que votaron por eso. O sea, los candidatos de Boric votaron por esa posibilidad. O sea, ¿qué más descubierto voy a estar? La pregunta a los gobernadores, ¿por qué constitución votaron ustedes? Ya, entonces, por eso que los candidatos de Boric hoy día están en un problema tremendamente serio. Por eso que todos los gobernadores se transforman en un plebiscito al gobierno. Veamos, porque si acá hay algo que decir, ¿ya? Es que finalmente cuando se gobierna, ya se pagan las consecuencias de la gobernanza. Ya, no nos olvidemos que el presidente que había ayer, ya, que se llamaba Sebastián Piñera, fue acusado constitucionalmente 2 veces, ¿ya? Y le hicieron la vida imposible para que en un efecto de populismo parlamentario, populismo progresista, finalmente ocurriera lo que ocurrió con toda la debacle que todavía hasta el día de hoy lo pagamos, ¿ya? Las preguntas que tenemos que hacernos en consecuencia, distinguidos auditores, son muchas. Pero, ¿por cuál se toma la decisión finalmente? Cuando usted esté frente a las urnas, frente a 2 candidatos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué va a pensar? ¿En la simpatía del candidato? ¿Ya? ¿En el que habla más o menos de corrido y que se sabe su número de carnet? ¿Ese? Yo creo que acá, distinguidos auditores y televidentes, sabemos que estamos frente a una situación de crisis política, porque nuestro sistema es el deficiente, nuestro sistema político es el malo. Pero dentro de eso tenemos que hablar, mientras eso se arregla, si es que se arregla, porque los políticos, el sistema político, no van ellos a atentar contra sí mismos, es decir, están felices, ganando mucha plata, haciendo poco, trabajando la nada misma, hablando mucho, viajando, mostrándose aquí y allá, pero en el fondo haciendo poco o nada en un país que se sigue hundiendo porque no tenemos crecimiento económico. Un país que se sigue hundiendo porque no queremos entregarle a las policías, ¿ya?, un contexto, ¿ya?, de recursos no estoy hablando de la camarita 24/7 que llevan en el pecho los carabineros. No estoy hablando de los mejores cascos, digamos, para poder protegerse de las balas, enemigas del crimen organizado. No estoy hablando del mejor, motorcito o vehículo. Estoy hablando de una cuestión de verdad. Es decir, si nosotros vamos a seguir haciendo uso, a mi juicio, torpe de nuestra policía, que apresan a las personas, las toman presas, y los jueces, ¿ya?, los fiscales, los dejan libres. Entonces, ¿dónde están la conciencia ciudadana? Nosotros, ustedes, distinguidos auditores, yo mismo, Aldo y todos los que nos están viendo y escuchando, ¿cuánto es nuestra responsabilidad frente al hecho? Por eso cuando en 15 días más, en solo 15 días más, cuando vaya a votar o no por el candidato de Boric o por la candidata de Matei, como quiera llamarle, ¿usted dónde va a estar con su voto? Y ahí es donde el tema se empieza a agilizar, se empiezan a fruncir muchos esfínteres, y sobre todo porque acá, distinguidos auditores, también tenemos que entender que, como en todas las circunstancias, para nosotros sigue siendo clave cuál va a ser nuestra posición frente a la elección de los gobernadores. ¿Cómo va a quedar constituido un tema, digamos de otra manera también, Aldo, de un gobierno próximo que se va a quedar sin ni un peso en las arcas? Va a quedar muy endeudado, no va a tener recursos prácticamente para ninguna política pública adicional. Y ese es el drama, porque hoy día nos estamos apostando a como que si esto fuera una caja, digamos, de puras cuestiones bonitas, ¿ya? Y cuando en el fondo, en el estricto rigor, cuando uno raspa la olla, en el fondo de la cuestión política, ¿con cuántos recursos se queda el próximo gobierno? Y yo se los aseguro, hoy día, que se van a quedar con cero,
con cero recursos para hacer políticas públicas el próximo año, el próximo gobierno electoral. Y eso es delicado. Y eso es traumático. Porque cuando uno empieza a pensar quién es el candidato, tengamos que pensar qué es lo que hay para adelante, qué es lo que podemos hacer. Y la verdad es que si al propio ejército, al propio Fuerzas Armadas, los fondos que le están asignando alcanza para un 23% de su cuento del pago para sus soldados, por decirlo así, ¿qué podríamos esperar para reducir nuevamente este sentimiento en que le están quitando plata a una cuestión que deberá estar no solamente con el 100%, con el 200% de respaldo en los recursos que requiere justamente para canalizar, particularmente a las policías, y frenar el crimen organizado, cueste lo que cueste? Y cuando digo cueste lo que cueste, el clima Bukele, que es aprobado por un 81% de los chilenos, va a estar sobre la mesa en los próximos gobernadores que vienen y las próximas elecciones presidenciales. Es decir, ¿quién representa mejor el espíritu de Bukele? Ahora, claro, el tema es que nosotros en Chile le tomamos cariño a Bukele. Porque si tenemos más de un 80% de personas que quisieran un gobierno como aquel, es que nos damos cuenta que la única solución que tenemos para frenar el crimen organizado es la fuerza, ¿ya? Donde los delincuentes y los criminales desaparezcan del mapa, ya, claramente. Así como hay digamos, estos funerales narcos, la misma policía apresa a todo el mundo, a todos, y vamos con su carnet de identidad, le quitamos las armas, porque los tipos disparan al aire, muchas armas, y nadie se las quita. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Boric? Porque eso es de responsabilidad del presidente Boric. ¿Por qué Boric no ordena que le quiten las armas en los funerales narcos? ¿Por qué no lo hace? ¿Le tiene simpatía al narco? ¿Es eso? ¿O finalmente es una cuestión de amenguar más bien una situación que le parece simpaticona y donde claramente ve a los pobres narcotraficantes como personas que han sido de alguna manera abusadas por la sociedad, ¿verdad? Y eso es un tema, Aldo, que va a dar para mucho, porque estos 15 días que faltan para la elección de gobernadores, estos temas y muchos otros más van a influir en por quién va a votar, si por el candidato de Boric o por el candidato de la Matei. Veamos qué pasa con eso, Aldo, en virtud de los tiempos. Exactamente, don Percival, y justamente al respecto de lo que usted estaba comentando acerca de las detenciones, producto de, sobre todo, hechos ocurridos en el último fin de semana acá en la ciudad de Copiapó, en donde hay una aplicación deficiente de la ley. Estábamos revisando que precisamente no hubo ningún detenido por posesión de armas. Correcto. Hubo solamente detenidos por desórdenes menores. Qué curioso. Curioso. Muy curioso, yo creo que eso es clave, no solamente acá en Copiapó. Y el sábado aquí quedó el Tendal en Copiapó. Bueno, imagínate lo que acaba de pasar con los funerales narcos ahí en el cementerio general, fue tremendo. O sea, le pegan a los periodistas, le pegan a los que están en las cámaras, etcétera, porque no quiero que los cubran. O sea, me parece de un tema. Por eso que ahí están las relaciones y cómo esto se explica al final cuando contamos los votos de quién estuvo más con uno o con otro, dependiendo de las circunstancias que hoy día nuestro país vive y que claramente van a incidir en las próximas elecciones de gobernadores, sin ninguna duda. Perfecto, don Percival. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya se nos ha Dios. cumplido el tiempo de esta edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM y también a través de la televisión. Recuerde sintonizarnos en Copiapó y parte de Caldera, canal 36.1, en la señal de la televisión digital. Nosotros hacemos una pausa y los invitamos para que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte. Muchas gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 32 minutos. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que han golpeado la jornada informativa en el norte y el resto del país.
en el resumen express de Más que Noticias. Solo por la fuerza del norte. Madero, plataforma integrada de medios. Te invitamos a integrar la red de medios digitales y medios tradicionales más vendedora del norte de Chile. Red Radial Norte, mega letreros en vía pública, red de pantallas LED en todo el norte de Chile, TV streaming, redes sociales y medios digitales. Hacen de